Claudia, Así se acostumbran. ¿Cómo? Sí, Claudia, no, sí. para que no suene mal, digamos, o sea, este es el mismo link para las clases prácticas, Ah, porque el sí, sí. ingeniero Bravo generalmente siempre para las clases teóricas pone distintos links, Así entonces, es. para que no se confunda. Así es. Bueno, el link se encuentra en la autogestión, también para que sepan que pueden acceder al lugar eh, institucional donde se encuentra el link de acceso a las clases prácticas y asimismo a las clases de consulta de los martes. Bueno, vamos a empezar, entonces le vamos a dar la palabra al grupo número 5 porque ya somos más o menos la cantidad de alumnos impares. Bueno, les damos la palabra, les pedimos que se activen el micrófono y cámara y los vamos a escuchar. Bueno, buen día, profe, buen día a todos. Nosotros somos el grupo 5, compuesto por Mercado Pablo, Hembridge Pablo, Lucero Joaquín, Recupio Renati y quien les habla Segura Maximiliano. Nosotros, Pablo, por favor, pásame la filmina. Nosotros enmarcamos nuestro trabajo en torno a la empresa Bolsas Grandes S.A., encargada de fabricar bolsas de plástico de estilo Big Bags, para contenido granulado. Es un ejemplo de las que se ven en los corralones de construcción, las que tienen arena, por ejemplo. Está estrechamente relacionada con la personalización, porque cada cliente puede pedir si quiere la cintilla, si quiere tapa, no quiere tapa, si quiere un logo especial, etcétera. Y está muy estrechamente relacionada con lo que es la industria alimentaria. Actualmente ya cuenta con 5 años de trayectoria y, bueno, en este trabajo ya desarrollamos lo que es el ANFE, plan de control, y lo más que es más importante, que es donde nos enfocamos, el diagrama de flujo de un cierto proceso que a continuación va a hablar mi compañera. Bueno, yo voy a hablar del diagrama de flujo del proceso productivo de nuestra empresa, Bolsas Grandes S.A., y vamos a determinar las entradas que se necesitan para cada operación, las salidas, los documentos, las máquinas que utilizan, y los registros y el responsable de esa área. Lo que vamos a hacer es el diagrama de flujo con la primera operación número 10, que es la recepción de la materia prima y los componentes, y vamos a ir avanzando de 10 en 10 en cada operación. La recepción de la materia prima consiste que con la orden de compra, el encargado debe controlar la materia prima. Esto es uno de los pasos importantes de recepcionar los hilos, las bobinas, la pintura, ya que con su principal cliente es la industria alimenticia, tienen que corroborar que el tipo de material que se utilice no contamine aquellos alimentos. Luego sigue la operación número 20, correspondiente al corte, en donde utilizan una máquina de corte y la orden de trabajo determina la secuencia de corte que debe realizar el operario. Luego se abre una decisión en que el cliente determina si quiere o no el logo impreso en su bolsa Big Bag. Si lo requiere, pasemos a la operación número 30, que corresponde a la impresión de ese logo, y lo primero que debe realizar el operario es determinar la densidad de la pintura correspondiente especificada en una imagen, que se controla esa densidad con la copa Ford. Luego de eso pasemos a la operación número 40, correspondiente a la costura de los bolsones, con la orden de trabajo. Procede a coser primero los laterales, primero tiene que poner la puesta a punto de la máquina y realizar el cosido de acuerdo a lo que especifica el cliente, y coser los laterales, la base, la tapa. Con esto se pasa a la operación número 50, que es el almacenamiento intermedio, que consiste en que un operario con una zorrita manual va juntando estos bolsones que ya han terminado de coser las operarias y lo manda al sector de control de calidad, que sería la operación número 60. Acá el control se realiza el 100%, es decir, se realizan los controles de todos los bolsones que se hacen, que lo realizan 2 operarios sobre una mesa de vidrio que tiene fluorescentes debajo, entonces pueden observar si realmente se hizo todo el cosido a lo largo de la bolsa. Luego pasemos a la etapa 70,
que es el prensado que incluye el embalaje. Es decir, se colocan distintas unidades, por ejemplo, 20 unidades de bolsas, se hace el prensado, se precinta y este operario lo traslada sobre un pallet y los debe ubicar de una manera específica que está determinada por la empresa, y cuando finaliza la cantidad de unidades que debe llevar ese pallet, le pone un film para que quede todo junto, digamos. Y luego, finalmente, con la última etapa, es la número 80, que es el almacén y despacho, que la administración da el alta del producto terminado en el sistema Calypso, es un sistema que utilizan ellos para determinar que el producto ya está listo para despachar, para que el cliente lo despache. Con eso culmina el diagrama flujo de la empresa. Muy bien. Una vez realizado esta descripción del proceso, vamos al objetivo, digamos, el trabajo práctico es la realización de la matriz ANFE, que es decir, el análisis a modo de falla y efectos de los posibles fallos potenciales que hemos analizado dentro del proceso. El ANFE es una herramienta que nos permite ordenar los posibles fallos según su importancia. Sí, para ello debemos realizar o confeccionar una matriz, que primero lo que hacemos es identificar las operaciones, las vamos listando, y investigamos los posibles modos de falla, los efectos que tienen y sus causas. El orden de importancia lo va a determinar el índice de prioridad de riesgo. Este índice de prioridad de riesgo se calcula teniendo en cuenta 3 aspectos. Y se fija un valor límite que nos va a permitir discernir entre aquellas operaciones que deben ser tomadas para aplicar acciones correctivas. Este límite lo hemos identificado como un valor de 100, es decir, aquellas operaciones que tengan un IPR calculado mayor a 100 serán tomadas para realizar mejoras. Los 3 aspectos a analizar dentro de la matriz ANFE, una vez confeccionada, se llaman nivel de gravedad, nivel de ocurrencia y nivel de detección. El nivel de gravedad nos indica la gravedad del efecto ocasionado por el potencial fallo analizado y detectado dentro del proceso, teniendo en cuenta el riesgo a la salud de los operadores que trabajan dentro del proceso y el riesgo económico que conlleva el fallo, es decir, rechazos, scrap y fallos dentro de los métodos. También se tiene en cuenta el alcance de dicho fallo, que puede ser externo a las operaciones, es decir, alcanzando a los clientes. El nivel de ocurrencia nos indica la frecuencia de aparición de dicho fallo, y el nivel de detección nos va a indicar la probabilidad de no detectar el fallo dentro del proceso. Para describir el nivel de gravedad, lo hacemos valorizando del 1 al 10. Los efectos que tienen un nivel valorado de gravedad 1 prácticamente no influyen dentro del proceso. Cuando alcanzan un efecto de 2 o 3, influyen, pero provocan ligeras molestias dentro del flujo. Cuando alcanzan un efecto de 4 o 5, ya sí descontentan dentro de la empresa el personal, es decir, que producen perturbaciones ligeras dentro del proceso productivo. Cuando alcanzan una valorización de 6 o 7, sí se producen perturbaciones medias dentro del flujo, provocando rechazos, scrap, retoques o reprocesos. Ahora viene lo importante. Cuando se alcanza un nivel de valorización igual a 8, ya se alcanzan niveles de inserción dentro del proceso, provocando reprocesos, retrabajo, y además el alcance de dichos fallos con valorización 8 pueden tener un alcance externo que alcance el cliente. Es decir, que el cliente puede recibir un producto defectuoso poniendo en riesgo, de acuerdo al producto, en nuestro caso no se pone en riesgo físicamente el cliente, pero sí el resultado del cliente que va a tener con nuestro producto. Cuando alcanza una valorización de 9, dentro del proceso, dentro de la planta nuestra, tenemos riesgos de daño a la salud de los operadores que trabajan dentro del proceso, y cuando se alcanza un nivel de 10, tenemos riesgos de accidentes fatales dentro del proceso. Cuando la valorización alcanza 8, 9 o 10, vamos a clasificar dichos procesos, dichos procedimientos con una clasificación igual a fuerza mayor. Es decir, que si el IPR del procedimiento calculado no llega a 100, se van a tomar igualmente acciones correctivas y de investigación para poder bajar este nivel de gravedad a valores que no afecten a los operarios, al cliente, o bien no produzcan accidentes fatales. Analizando el nivel de ocurrencia, la valorización también va del 1 al 10. Cuando alcanza un nivel de 10, vamos a tener el mayor riesgo de ocurrencia del producto dentro del proceso. Es decir, por ejemplo, cada 20 productos que se hagan, 1 va a ser defectuoso. Y teniendo en cuenta el nivel de detección, también vamos con una valorización del 1 al 10, y cuando, por ejemplo, alcance un nivel de 9 o 10, vamos a tener que cada 20 productos defectuosos que pasen por el proceso,
solamente uno no va a ser detectado. O de 10 productos que pasen, uno no va a ser detectado. ¿Quién va a describir el ANFE? Bueno, yo voy ahora a hablar sobre aquellas potenciales fallas que nos dieron un IPR mayor al límite establecido por el grupo. Como podemos ver en la operación número 10, que es la recepción de materias primas y componentes, tenemos una falla potencial que es la pérdida de trazabilidad, que esto nos daba un IPR de 108. Por lo tanto, el grupo decidió, como acción tomada, tanto para disminuir, primero, digamos, la primera fila nos indica para disminuir el puntaje obtenido en el nivel de ocurrencia, y la segunda fila nos brinda la acción para disminuir el nivel de detección. Entonces, para disminuir la ocurrencia, que en este caso teníamos un nivel de 3 y la disminuimos a 2, incluimos en la orden de compra la observación planteada en las acciones recomendadas, que era una observación que indique al proveedor que deberá entregar conjuntamente con el material y con el remito el certificado de materia prima, código QR o web. Y bueno, para disminuir la detección, se verifica que en las entregas de los proveedores asociados a certificados de materia prima, que es bobina y pintura, comienzan a entregar la documentación con código QR. Acá disminuimos de tener un puntaje de 6 a tener un puntaje de 4. Bien, luego tenemos otra operación. En la operación 20, corte de materia prima y componentes, tenemos en la parte de errores en las dimensiones cortadas, ahí obtuvimos un IPR de nuevo de 108. Por lo tanto, las acciones que se tomaron fueron para la ocurrencia, fue para disminuir para la acción tomada para disminuir la ocurrencia fueron especificaciones de corte del material junto con la orden de trabajo acompañada de su matriz de corte. Y para disminuir la detección, contar con las plantillas de corte metálicas, que estas, acá en la acción recomendada, era confeccionar plantillas de corte metálicas para cada artículo, que era buscando minimizar estos posibles errores durante la actividad de corte. Y así fue como disminuimos la ocurrencia a 2 y la detección a 3, cuando previamente teníamos valores de 3 y 6. Luego tenemos en la operación número 40, en la cual tenemos en la mala selección del hilo o del tipo de costura a realizar. Acá, como podemos ver, esto tiene una gravedad mayor. O sea, tenemos un puntaje de 8, ya que esto podría afectar al cliente. Entonces, lo que realizamos para disminuir, bueno, en ocurrencia y detección, fueron generar un instructivo donde se indique un listado de componentes que contenga el código QR, esa era la acción recomendada, y bueno, este documento fue incluido en el sistema de calidad. Así pudimos disminuir la ocurrencia de 3 a 2. Y la detección, verificar mediante el lector QR, el lector de código QR, la correcta selección de los componentes. Y así fue como disminuimos de 6 a 3. Luego, como podemos ver en la operación, sigue en la operación 40, costura de bolsones, pero otra falla potencial es la costura mal realizada o defectuosa. Acá solo lo que hicimos fue disminuir la ocurrencia, que la disminuimos de 3 a 2. Lo que la acción recomendada era confeccionar una ayuda visual en los puestos de trabajo y
esta ayuda visual es un documento que, bueno, se incluyó en el sistema de calidad. Y por último, tenemos en la operación número 70, que es prensado e embalaje de bolsones, tenemos lo que era la falla potencial de mayor fuerza de prensado, que nos podía dar un armado de embalajes con diferentes medidas finales y posible rechazo de los clientes. Como vemos acá, la gravedad también, de nuevo, tiene un valor de 8, por lo tanto es mayor porque puede afectar a los clientes. Entonces, las acciones que tomamos fue, bueno, para la ocurrencia, establecer documentos donde se indiquen los parámetros de procesos necesarios para el prensado y fotosecuencia de armado de embalaje, que, bueno, este documento se incluye en el sistema de calidad, y donde, bueno, el valor disminuye de 3 a 2, y para la detección disminuimos el valor de 6 a 3. ¿Por qué? Porque se coloca un manómetro para verificar la presión que se ejerce sobre el paquete de bolsones, y además se hace un receptáculo que indique la cantidad máxima de bolsones a colocar antes del prensado. Esto sería que, en vez de que el operario tenga que contar cuántas bolsas, digamos, tiene que poner por empaquetado, directamente pone una cantidad de bolsas que llegan a un límite en este receptáculo, entonces él ya sabe que puso la cantidad adecuada. Una cosa que por ahí no aclaré antes: en todos los controles de detección que son visuales, nosotros pusimos un valor de 6. Esto se debe a que, como en un control visual, el que, digamos, lo realiza es el humano, luego de que realiza varios controles, ya el factor humano es afectado por la fatiga. Entonces ahí es cuando puede cometer errores. Entonces, en este caso, en el último caso, como podemos ver, se coloca un dispositivo, un instrumento, una herramienta, como, bueno, es el manómetro, que esto, bueno, ya mejora, digamos, este nivel, porque ya no solo el control es visual, sino también por una herramienta de precisión. Bueno, en esta tabla lo que quisimos plasmar es todas las operaciones que tuvieron el IPR por encima del valor límite que nosotros definimos como 100, y como sabemos, cuando obtenemos los IPR superiores a nuestro límite, debemos aplicar acciones correctivas. Una vez que implementamos estas acciones correctivas, se debe recalcular este índice y verificar si realmente quedó por debajo del límite. Podemos tener dos casos. Uno, que el IPR no sea satisfactorio, es decir, que por más que hayamos implementado estas acciones correctivas, sigue estando por encima del valor límite. Por lo tanto, se deben aplicar otras acciones correctivas hasta lograr que el IPR quede debajo del valor límite. Y pues el otro caso es que los IPR, con las nuevas acciones correctivas, sean satisfactorias, es decir, que estén por debajo del IPR límite. Como vemos en esta tabla, al implementar las acciones correctivas, todos los IPR que dieron por encima del límite son satisfactorios, ya que están por debajo de 100. Bueno, y por último, el último punto que vamos a ver es el plan de control, que es, si puedes pasar, Pablo, que el plan de control es un documento en el cual se enlistan todas las partes del proceso y en conjunto con las características del producto, procesos y dispositivos que se requieren para asegurar el control de la calidad del producto acordado. El plan de control está fuertemente relacionado junto con lo que es el diagrama de flujo, ya que antes de realizar el control de cada uno de los procesos, tengo que definir cuáles son esos procesos. Bueno, como nosotros los estructuramos los datos dentro del Excel fue de la siguiente forma, siendo la primera columna cuál es el proceso, enumerado del 10 al 80, después tenemos nombre del proceso, qué máquina o dispositivo se utiliza para esa operación, cuáles son las características distintivas de proceso, el número, el producto, el proceso, que es en la parte de proceso iría la descripción de la secuencia de procedimientos, la clasificación de características especiales, y después, que son las columnas más importantes, está la parte de
de métodos donde encontramos las especificaciones o tolerancias del producto proceso. Después, como tolerancia sería hasta qué márgenes acepto tal producto proceso. Evaluación técnica de medición, cuál es el sistema de medición que se utiliza, cuál es el tamaño y la frecuencia de la muestra, es decir, cuánto se toma de muestra y cada cuánto, y cuál es el método de control que se utiliza y cuál es el plan de reacción, que el plan de reacción especifica las reacciones correctivas necesarias para evitar fabricar un producto no conforme o operar fuera de control. Si podés pasar, Pablo. Ahí nosotros, a modo de ejemplo, bueno, este es el plan de control que nosotros armamos. Yo vamos a mencionar un par de ejemplos, solamente no todo el plan de control para no hacerlo extenso. Por ejemplo, lo que es en la recepción de materia prima, que es el número de proceso 10, ahí, si puedes volver atrás. No se utilizó ninguna máquina, el producto es la materia prima, el proceso es con la orden de compra, como explicó recién Renata, con la orden de compra, el encargado de recepción, control de calidad, material solicitado y cantidad del estado de la materia prima y componentes recién ingresados. Las características, clase de características especiales que tiene que cumplir es cumplir con calidad y cantidad. Y no hay especificaciones, pero sí hay tolerancias, que hay una tolerancia de entrega tardía más o menos 2 días. La evaluación técnica de esto es visual, el tamaño de la muestra es el 10%, y la frecuencia es por cada lote de recepción, es decir, se analiza el 10% por cada lote. El método de control es visual, y el plan de reacción, en caso de que haya algún problema, es que en caso de que esté fuera de los requerimientos, separar e informar al proveedor, actualizar evaluación de proveedores. Eso es como a modo de ejemplo de uno de los procesos que analizamos dentro del plan de control. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Otro de los que analizamos, otro de los que analizamos que es importante tener en cuenta es la operación 80, porque acá es donde se utiliza el sistema Calypso, que ese es el que usa la empresa para determinar que cuando por ejemplo, ahí la entrada dice que ya es el producto terminado listo para despachar. Acá no hay tolerancia porque se tienen que entregar todos los productos en buenas condiciones. Entonces, una vez que está preparado, se carga en el sistema Calypso y se envía o usted ya está listo para despachar. En el caso de que haya un problema, el plan de reacción es que se hable con el cliente y se determine otro plazo de entrega, y se vuelve a entregar y se vuelve a recargar en el sistema Calypso. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y como conclusión, luego de haber realizado todo el análisis del ANFE, determinamos que, habiendo detectado las fallas potenciales y se las aborda de manera correcta, se pueden evitar costos de retrabajo, de pérdidas, y lo que es muy importante, no perder la imagen que tiene la empresa con los clientes, porque eso es una de las cosas más importantes, que el boca a boca de los clientes sea bueno, porque si nosotros entregamos productos de malas condiciones, el boca a boca indefectiblemente va a ir mal. Bueno, y el plan de control nos sirvió para detectar detalladamente cuáles son los planes de reacción en frente a los distintos problemas. Y algo que estuvimos viendo cuando hicimos el trabajo fue que el año pasado ya salió un ANFE armonizado, que se introducen 7 puntos distintos o modificaciones dentro del ANFE, que esto fue lo que vimos nuevo, que por ejemplo el NPR se cambió por una P, que es un Action Priorities, o sea, acciones prioritarias, y ya no se determina por número, sino que se determina por grado de valor, alto, medio, bajo, y entre otros puntos también que se recategorizaron algunos puntos dentro de gravedad, detección, ocurrencia, y bueno, no quiero nombrar todos los puntos para no hacerla tan larga, pero era eso, que fue una noticia que nos llegó, entonces la investigamos un poco. Sí, y se agregaron 2 columnas donde el plan se suponen 2 columnas para plan de reacción ante ocurrencia y ante detección, digamos. Exactamente. La columna, eso. Si hay alguna pregunta, nos la pueden realizar, y si no, está nuestro mail de contacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Se han extendido un poquito, pero bueno, yo veo que se han involucrado con el trabajo práctico y eso es muy positivo.
porque cuando uno lo hace de esta manera, obtiene buenos resultados y se aprende mucho. Yo creo que ustedes no se van a olvidar más de este práctico y lo van a ver que les va a ser útil. Respecto a los aportes que ustedes están haciendo, me parece que es importante destacar que nosotros les enseñamos un método, pero no es lo único que hay. Y que eso por lo menos les hace un clip para decir a ustedes, bueno, yo tengo esta forma y sé cómo debo pensar. Si ustedes se fijan, yo les subí también un apunte que es un poco dos cosas. Primero, un apunte que subimos siempre acompañando las presentaciones de PowerPoint, y además yo hice como un resumen que también lo presenté, y allí está la calificación que ustedes dicen, que es una tabla que tiene los colores rojos, amarillo y verde, y en donde hay un rango de valores, no es un número, sino un rango de valores. Si ustedes se fijan ahí, está bueno también fijarse que hay otras formas, pero bueno, me parece muy bueno el aporte para que se sepa que esto no es lo único, pero sí la forma de pensar o proceder o formas de priorizar qué cosas son más importantes que otras. Respecto al trabajo práctico, yo quería ver si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo quería hacer un aporte o quería hacer una consulta respecto al plan de control, si lo pueden poner. ¿Alguien quiere preguntar? Puede hacerlo con las dos opciones, poner el chat, escribir en el chat o activar su micrófono. Bueno. Yo voy hablando, Walter, por favor me decís si aparece algo. Lo importante de este grupo es que esta empresa no tenía el ANFE, entonces tuvo que adaptar muchas del material que yo les di a todos los cursos, y otra cosa importante es que, por ejemplo, las tablas es un aspecto positivo. Me parece que la adaptaron muy bien las tablas de los índices, eso es destacable. Lo único que yo tengo una consulta que me parece que quizá acá habría que hacer una leve corrección es, por ejemplo, en el que yo lo marco para este grupo porque en las correcciones he visto que falla en algunos otros, es el tema de característica controlar proceso. Este punto o esta columna está relacionado con la especificación. Por ejemplo, si yo digo que voy a controlar en la materia prima, el material solicitado y cantidad del estado, en la especificación debe referirse a qué característica controlo y cuál es la especificación. Entonces, cumplir con calidad y cantidad. Bueno, ahí, por ejemplo, la calidad debería decir qué se considera de calidad. Es como que debe estar plasmado más específicamente qué es de buena calidad. Y en el caso, por ejemplo, de la que sigue, es no aplicable. Bueno, entonces si... No aplicable no. En la que dice más o menos 1 centímetro. ¿Qué cosa más o menos 1 centímetro? Esa característica debería estar indicada las tapas de la bolsa son lo que se controla ahí. Claro, Perfecto. Entonces, en el otro, si no hay nada, no tiene una especificación. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? En uno menciona qué característica y en el otro dice cuánto. Pero está bien en general, sino como más de detalle. Me parece que esto, si ustedes lo quisieran aplicar a una empresa real, ahí lo irían ajustando y se empezarían a dar cuenta qué cosas controlan. Pero está muy bien, muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No veo ninguna pregunta, Claudia. ¿Se entendió la observación? Sí, se entendió, profe. Sí. Bien, bueno. Yo había preparado, vieron que siempre hacemos evaluación de pares. En la primer trabajo práctico elegimos un grupo, en el segundo elegimos al azar, y en este tercero, tratando de implementar una votación. ¿A ustedes qué les parece este grupo? Obviamente que las 3 notas son buenas porque es una nota de promoción de este grupo. Pero ¿a ustedes qué les pareció? Si quieren votar, voy a iniciar la votación.
Bien, ahí ya creo que están todos. Pueden votar ustedes mismos también porque es lo que ustedes consideran, así que está bueno. Bueno, compartir resultados y sí, la nota como ven es entre excelente y muy bueno, muy bien. Así que bueno, este sería como el aplauso en la virtualidad que le damos a la presencialidad. Bueno, muy bien entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Walter ha puesto quienes defienden en el grupo de él, que son los grupos 11, 13, 15 y 17, es decir, los impares mayores a 11. Y empezamos con el grupo 11. Bien, y en este curso empezamos con el grupo número 1 y son los grupos impares desde el 1 hasta el 9. No sé si hay algún grupo par, Walter, yo no me he fijado, Sí, pero sí había, estaban. Les agradecemos que hayan asistido porque eso asegura que el trabajo se va a lucir en la exposición de los pares. Y bueno, si alguien quiere decir algo, y si no, pasamos ya a las defensas. Claudia, yo quería agregar que a esos grupos pares, si ellos quieren, mañana pueden participar de la clase de consulta para 19:30. Perfecto. Si tienen algún inconveniente, algo que quieran consultar. Pero siempre envíen previamente por mail, digamos, solicitando la sala. Perfecto, gracias Walter. Bueno, los despedimos al grupo 5, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bien, y nos quedamos entonces en esta sala con el grupo 1. Les pido por favor a los otros grupos que salgan, se renombren para que después pasen rápido y